Voy a intentar explicaros por qué se hizo necesaria una nueva teoría de la relatividad. Y para eso vamos a empezar por la relatividad clásica que había hasta ese momento, que era la de Newton y Galileo. El nombre de relatividad viene porque sabéis desde que empezasteis a estudiar el movimiento que el movimiento es relativo. Depende del sistema de referencia que escojamos para describirlo. Vamos a verlo con un ejemplo. Imaginaos dos niños que van a ser los dos observadores, a uno le llamamos O y al otro le llamamos O'. O y O' están en reposo. Por ejemplo, niño sentado en un banco de la acera y un niño subido en un coche parado enfrente del primero. El niño del coche tiene una pelota en la mano y la lanza verticalmente hacia arriba. ¿Cómo describen estos dos observadores el movimiento de la pelota? Pues para O', la pelota sube y después baja hasta su mano. Para O, que está en reposo fuera del coche, ve que la pelota sube hasta la misma altura y luego vuelve a bajar. Ambos describen el mismo movimiento de la pelota. Pero ¿qué ocurre si el coche empieza a moverse en esta dirección? A esa dirección del movimiento le llamamos X. ¿Cómo describe ahora el movimiento de la pelota cuando la lanza verticalmente hacia arriba y el coche se mueve con una cierta velocidad relativa? O sigue en reposo. Para este que está en movimiento, lanza la pelota hacia arriba, llega hasta una cierta altura y vuelve a bajar. Para O' el movimiento es el mismo que antes, pero ahora para O, para el que está en reposo fuera del coche, lo que ves es que la pelota sube hacia arriba, pero además se mueve con el coche. ¿Qué movimiento hace un cuerpo que sube a la vez que se desplaza? Lo vimos el año pasado y lo que hace es un movimiento parabólico, hasta que aquí volvería a caer en las manos del niño del coche. Este movimiento se debe a la gravedad. Y como vimos el año pasado, este movimiento se debe única y exclusivamente a la gravedad también. Como los dos observadores miden la misma gravedad, resulta que me da igual cómo lo describan, porque pueden seguir aplicando la ley fundamental de la dinámica de Newton. Suma de fuerzas, masa por aceleración. Esta ley fundamental de la dinámica tiene la misma forma para O en reposo que para O' en movimiento rectilíneo y uniforme. Eso dio lugar al establecimiento del principio de relatividad de Galileo, que se puede enunciar de varias maneras. Una de ellas es que las leyes de la dinámica son iguales para sistemas de referencia inerciales, es decir, que están en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme uno del otro. Pero también se puede enunciar diciendo que no es posible distinguir entre un sistema de referencia en reposo O y uno en movimiento rectilíneo uniforme O'. Esto lo podéis observar la próxima vez que viajéis en coche. A lo largo de un trozo de carretera recto donde vayáis a velocidad constante. Si cerráis los ojos y no tenéis ningún punto de referencia exterior que esté en reposo, no vais a poder distinguir si vuestro coche está en marcha con el motor encendido pero parado o si realmente os estáis moviendo en línea recta y a velocidad constante. Es imposible distinguir esas dos situaciones. Si son equivalentes,
pero describen diferentes movimientos, tiene que haber una forma de relacionar lo que describe el que está parado y lo que describe el que está en movimiento. Tiene que haber una relación entre estas dos medidas. Y esa relación se debe a Galileo y se llaman transformaciones de Galileo, que me dice cómo conectar la posición, la coordenada del movimiento del sistema en movimiento con la del sistema en reposo, teniendo en cuenta la velocidad a la que se mueve. Como veis, en las transformaciones de Galileo solo se modifica la coordenada en la dirección del movimiento relativo, porque las otras dos las dejamos iguales por comodidad. La aceleración hemos dicho que siguen midiendo la misma, entonces la que mide el que está en movimiento es la misma que la que mide el que está en reposo. Y lo más importante, una de las cosas más importantes, es que para los dos sistemas el tiempo es el mismo. Esto se dice que el tiempo para Newton y Galileo, el tiempo es absoluto. Pasa igual para todos los observadores, para todo el universo. El tiempo es absoluto e independiente de quién lo mida. Y tenemos cómo se transforman las velocidades que miden uno en movimiento y otro en reposo. Un ejemplo de esta aplicación. Vamos a poner aquí un observador que está fuera de una carretera, parado, quieto, y otro observador que va dentro de un coche en movimiento, por ejemplo, va a 70 km por hora. Y ahora vamos a ver cómo describen este observador y las velocidades de estos dos coches según las transformaciones clásicas. Vamos a imaginar que B se mueve en la misma dirección y sentido que A, pero va más rápido. Por ejemplo, a 100 km por hora. Si yo utilizo esta transformación, la velocidad que mide A, que es el que está en movimiento, la velocidad que mide A del coche B es la que mide el que está en reposo, que serían los 100 km por hora, los kilómetros que recorre dividido por el tiempo que tarda, menos la velocidad relativa entre este y este, que es precisamente la velocidad de A. Es decir, para el coche A, lo que observa es al coche B acercándose a una velocidad constante de 30 km por hora. Mientras que para O, que está en reposo, el coche B se mueve a 100 km por hora. Ahora vamos a coger el coche C, que lo que hace es moverse en sentido contrario, y vamos a poner que es la misma velocidad pero en sentido contrario. ¿Qué velocidad va a medir A por estar en movimiento? Pues la velocidad que mide A en movimiento de C es la velocidad que mide el que está en reposo, que es la que marca el velocímetro de C, menos la velocidad relativa entre el que se mueve y el que está en reposo, los 70. Por lo tanto, A piensa o le parece o mide que C se está acercando a una velocidad de 170
kilómetros por hora. ¿Hay algún problema? Ninguno, porque estas dos observaciones, el que vaya a 100 o a 30, el que vaya a menos 100 o a menos 170, me van a conducir a las mismas conclusiones utilizando estas transformaciones. Y yo voy a poder seguir utilizando, da igual, en O' o en O, voy a poder seguir utilizando las leyes de la dinámica. Y tienen la misma forma, en O y en O'. ¿Cuál es el problema? El problema es que la física sigue avanzando y llegó Maxwell. Y llegó Maxwell y se puso a estudiar el electromagnetismo y la óptica, la luz. Y sabéis que son la misma cosa. Y enunció unas leyes que tenían una forma muy rara. Y resulta que esas leyes no tenían la misma forma, no tenían los mismos términos para dos sistemas de referencia inerciales. Si aplicamos el ejemplo anterior, el de los coches, a la luz, este sería nuestro sistema de referencia en movimiento, la Tierra se mueve, todos lo tenemos claro, y vamos a coger dos rayos de luz. El rayo 1, que se mueve en la misma dirección y sentido que la Tierra, y el rayo 2, que se mueve en la misma dirección pero en sentido contrario. Desde un observador en reposo, sabemos que la velocidad de la luz en el vacío es c. Y en el segundo caso, si ponemos que va en sentido contrario, menos c. Aplicando las transformaciones de Galileo a este caso, al caso en el que lo que se mueve es la luz, obtendríamos que la velocidad medida desde la Tierra del rayo 1 va a ser la que mida un observador en reposo menos la velocidad a la que se mueve la Tierra. Y para el rayo 2, la velocidad medida por el sistema que se está moviendo, la Tierra, del rayo 2, va a ser la velocidad a la que se mueve respecto de O menos la velocidad de la Tierra. Es decir, el valor numérico de la velocidad de la luz medida desde la Tierra, en este caso sería c más vt. Es decir, si desde la Tierra medimos la velocidad de la luz de un rayo que viaja con nosotros y de un rayo de luz que viaja en sentido contrario, lo que vamos a ver, o lo que deberíamos ver, es que esas dos velocidades son distintas. Para intentar comprobar si esto era así, entre otras cosas, Maxwell pidió a Michelson y Morley que diseñaran un experimento que lo comprobase. Lo tenéis bien dibujado en la página 251 del libro. Lo que hicieron básicamente es coger un rayo de luz y lo hacían incidir en un espejo semiplateado que parte lo reflejaba y parte lo transmitía. Esta es la dirección de avance de la Tierra. Y una vez que ese rayo de luz impactaba en el espejo, había una parte que se reflejaba y una parte que se transmitía.
para cada uno de esos dos rayos lo que hizo fue poner un espejo total a la misma distancia. El rayo 1, cuando daba en este espejo, se reflejaba por el mismo camino, ¿vale? Y acababa llegando al detector. El rayo 2, una vez que se reflejaba en este espejo, volvía y se reflejaba en el primero y llegaban los dos al mismo punto de observación. Fijaos, el rayo 1 sería nuestro rayo 1 de aquí, del dibujo, el que va en la misma dirección y sentido de la Tierra. El rayo 2 no va en sentido contrario, va en una dirección diferente, perpendicular al avance de la Tierra, pero distinta. Si las leyes de la relatividad clásica eran verdad, estos dos rayos tenían que llegar en distinto momento. Tenía que llegar uno antes que el otro. Y resulta que lo que encontraron es que tanto el que viajaba en la misma dirección sentido que la Tierra, como el que viajaba en otra dirección diferente, eran la misma y además eran iguales que la velocidad de la luz en el vacío. Con lo cual, las transformaciones de Galileo no funcionaban para las leyes del electromagnetismo. Y cada sistema de referencia inercial tenía que aprenderse unas ecuaciones diferentes para el electromagnetismo. No tiene mucho sentido. Entonces, se encontraron dos soluciones. La primera, la solución 1, se llama transformaciones de Fitzgerald y Lorentz. Nuestro Lorentz, el de la fuerza de Lorentz. Son dos señores diferentes que encontraron las ecuaciones de forma independiente. Y lo que hicieron es pensar, vale, si las transformaciones de Galileo, si estas hacen que las leyes del electromagnetismo sean diferentes, ¿cómo tienen que ser? No me importa el por qué. ¿Cómo tienen que ser las transformaciones para que las leyes del electromagnetismo no cambien en dos sistemas de referencia inerciales? Y con muchas matemáticas, lo que llegaron es a estas transformaciones, que como veréis son mucho más complicadas que las de Galileo. No encontraron el por qué tenían que ser así estas transformaciones, pero sí las utilizaban. Las leyes del electromagnetismo tenían la misma forma en los dos sistemas. No os las tenéis que aprender. Yo os las he puesto aquí para que veáis un ejemplo de cómo son y para demostraros que el enseñaros la dinámica de Newton no es un tiempo perdido. Aquí veis, por ejemplo, para la coordenada del movimiento relativo, se transforma de esta manera y aparece un término 1 partido raíz cuadrada de 1 menos la velocidad al cuadrado partido la velocidad de la luz al cuadrado, que eso se le llama factor de Lorentz. ¿Vale? Es este factor. Con este factor la expresión es más sencilla porque es de esta manera. ¿Vale? Si os fijáis, aquí me aparece la de la relatividad de Galileo, de forma que cuando tenemos partículas no relativistas, es decir, que se mueven a velocidades mucho más pequeñas que las de la luz en el vacío,
si yo hago esta división que me aparece en el factor de Lorentz, V partido por C, como esta velocidad es mucho más pequeña que esta, este cociente es prácticamente despreciable, es 0. Si este cociente es 0, el factor de Lorentz, 1 partido la raíz cuadrada de 1 menos este cociente, me sale 1 partido raíz cuadrada de 1, es decir, 1. Si la velocidad es mucho menor que la velocidad de la luz, resulta que en las transformaciones de Fitzgerald-Lorentz me salen 1 por la transformación de Galileo. Y yo puedo seguir utilizando la dinámica de Newton para cuerpos que se muevan a velocidades mucho más pequeñas que las de la luz. ¿Vale? Como hemos visto, esta solución no explicaba por qué tenían que ser así las transformaciones. Y entonces llegó la segunda solución, mucho más completa y que de forma no fácil, pero sí razonada, conducen a estas ecuaciones. Y esa segunda solución fue la teoría de la relatividad especial de Einstein.